10, a partir de las 10. Este fin de semana manifestantes se concentran pacíficamente en la Plaza de la Constitución, mientras que en el Congreso se registran disturbios que dejan heridos, capturados y daños en el centro histórico. Presidente Yamatei llama al diálogo con sectores para analizar modificaciones al presupuesto que serán presentadas en una iniciativa de ley. Organización de Estados Americanos OEA y Grupo de Donantes G13 apoya los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo. Gobierno de Guatemala invoca la Carta Democrática Interamericana de la OEA tras sucesos ocurridos. Derrumbes, inundaciones y evacuaciones persisten en el nororiente del país. De las 16 estaciones hidrológicas monitoreadas por el INSIBUME, 12 ríos se encuentran aún crecidos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Las hemos anticipado en nuestros titulares y ahora las iremos desarrollando, esperando que ustedes hayan tenido pues un excelente descanso reparador. Y ahora pues le informamos y precisamente empezamos con este aspecto climático porque las autoridades tanto del INSIBUME, que tienen el pronóstico del tiempo, como de la CONRED y del gobierno central, así como alcaldes y gobernadores, están en la evaluación ante la crecida todavía de algunos ríos que siguen causando daños después del paso del huracán ETA y de Iota. Veamos. El último boletín proporcionado por autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME muestra que 11 ríos reportan aumento en su caudal. El monitoreo es constante en ríos y caudales que han registrado crecidas derivado de las tormentas ETA y Iota que impactaron nuestro país. La observación se mantiene en 19 afluentes que han generado en los últimos años desastres. De estos, al menos 9 reportan un nivel considerado como peligroso para los pobladores. Los ríos que han superado el nivel son Motagua en Morales, Cabón en el Estor, Río Dulce en Livingston, los 3 en el departamento de Izabal, La Pasión y Usumacinta en la Libertad Petén, afluentes que podrían aumentar aún más su caudal. San Pedro en San Andrés Petén, Río Chixoy en Sayaxche Petén, Olopa en Esquipula Chiquimula, Cabón en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, Chixoy en Canilla Quiché. Recuerde que si usted vive cerca de ríos, debe obedecer las recomendaciones de autoridades para evitar tragedias. Entre tanto, las autoridades de la CONRED han dado a conocer datos actualizados de los daños que ha dejado el reciente fenómeno de Iota en nuestro país. 397 incidentes registrados, 10.685 personas se encuentran en riesgo, 383.613 personas han resultado afectadas. 27.158 personas han sido evacuadas, 7.268 personas se encuentran en albergues, 1.746 viviendas en riesgo, 4.847 viviendas con daños, 54 carreteras afectadas, 7 carreteras destruidas, 26 puentes afectados, 18 puentes destruidos. Los heridos se reportan en las siguientes comunidades: 6 personas en la aldea El Carmen, Jalauté, Purulá, Baja Verapaz, 3 personas en la aldea Sibanay, San Juan Cotzalquiché, mientras que los fallecidos se han reportado en Aldea El Carmen, Jalauté, Purulá, Baja Verapaz, 4 personas, Aldea Xojeunil de Santa Eulalia, Huehuetenango, 1 persona, Aldea Sibanay, San Juan Cotzalquiché, 1 persona. Continúa la búsqueda de 3 personas desaparecidas en Aldea Pacayalito, La Unión, Zacapa. A todo esto hay que agregarle 2 movimientos sísmicos que fueron sensibles este domingo, según los registros del INSIBUME. De Sismología del INSIBUME dio a conocer que 2 sismos fueron sensibles la tarde de este domingo en Alta Verapaz y Zacapa. El primero se registró a las 13:58 horas, con epicentro en Alta Verapaz, de magnitud 4.1 en escala Richter. Mientras que a las 16:30 otro movimiento de 3.6 grados fue sensible en el departamento de Zacapa.
Según el INSIBUME, del 1 al 22 de noviembre se han registrado al menos 18 movimientos sísmicos en el departamento de Alta Verapaz, con magnitudes entre 3.4 y 4.4 grados. Guatemala es un país altamente sísmico, por lo que autoridades recomiendan mantener la mochila de las 72 horas y obedecer las recomendaciones. Y bien, vamos a esta noticia que ha acaparado toda la atención de Guatemala, ya que una enorme cantidad de manifestantes, como usted sabe, se concentraron este fin de semana en la Plaza de la Constitución para manifestar su desaprobación al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2021. Pero mientras este grupo se manifestaba de manera pacífica en la Plaza Central o la Plaza de la Constitución, otro grupo también de oposición, aparentemente, pues generaba disturbios en el Congreso de la República. A continuación presentamos la crónica de lo sucedido. El sábado 21 de noviembre, desde muy temprano, en el Palacio Nacional de la Cultura, un grupo de agentes custodiaba el edificio y sus alrededores, tras la convocatoria de la manifestación programada para las 14 horas. Conforme pasaba el tiempo, poco a poco empezaron a llegar manifestantes a la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los primeros asistentes acudieron antes de la hora prevista y paulatinamente fueron sumándose más a la protesta pacífica hasta concentrarse una multitud en el lugar. Mientras esta concentración se organizaba frente al palacio, a eso de las 13 horas, un grupo de encapuchados, armados con bates de béisbol y palos, a su paso por la zona 1, hicieron pintas, quemas, arrancaron la bandera nacional que estaba en el Banco de Guatemala y luego trataron de prenderle fuego a un monumento en el centro cívico que pintaron y trataron de destruir. En cambio, en la Plaza de la Constitución, antes de las 14 horas, los manifestantes se preparaban en la colocación de tarimas, bocinas y pancartas y así iniciar la protesta en rechazo a la aprobación del presupuesto de 2021. Situación distinta ocurría por la 9ª avenida de la zona 1. En su recorrido, los encapuchados seguían cerrando calles y lanzando objetos. Al llegar al Congreso de la República, a eso de las 14 horas con 15 minutos, empezaron a lanzar piedras y objetos en la entrada principal al Palacio Legislativo. Luego se subieron a los muros de las instalaciones, quebraron los ventanales y se apoderó el caos. Contrario a lo que ocurría a las afueras del Legislativo, a las 14:30 horas, en la plaza central de la ciudad de Guatemala, se llenaba cada vez más de gente, sumándose a la protesta pacífica. Asimismo, hubo otras manifestaciones en varias plazas de los siguientes departamentos: Zacatepeques, Chimaltenango, Jutiapa, Quiché, San Marcos, Escuintla, Huehuetenango y Quetzaltenango. Solo que aquí, las actividades iniciaron a las 15 horas aproximadamente. Simultáneamente, los hechos violentos continuaban en el Congreso. La bandera que habían despojado del Banco de Guatemala sirvió para iniciar el fuego en las instalaciones del organismo legislativo. A las 14:40 horas, parte de la infraestructura empieza a incendiarse. Algunos curiosos se quedaban atónitos de ver este edificio prender en llamas. Los enardecidos que se habían subido a los ventanales comienzan a descender de los mismos para continuar con los destrozos. Frente al Palacio Nacional de la Cultura, el escenario continuaba siendo diferente. Se entonaba el himno nacional. Pero mientras en un lugar se manifestaba tranquilamente, este otro escenario era de desorden. Ya a las 14:45 horas, los encapuchados lograron abrir las puertas e ingresar a sus instalaciones, causando daños, pintas y quemas. Primero en la dirección legislativa del Congreso, y luego entre la conexión de dirección legislativa y Pasos Perdidos, quemaron inmuebles y los retratos de los expresidentes del legislativo, además de causar serios daños en el Salón del Pueblo y otras áreas. Desde la plaza, donde todo era normal, desde allí se escuchaba el ruido de las sirenas, gritos y destrozos que se hacían desde la 9ª avenida, donde se hizo presente la policía antimotín para dispersar y tomar el control. Simultáneamente, los bomberos llegaron y lograron sofocar las llamas, tanto de afuera como de adentro del Congreso de la República. En el otro punto, las imágenes de dron captan a los manifestantes que protestaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución. Tomas aéreas que captan otro panorama a lo ocurrido en el Palacio Legislativo, donde muchos guatemaltecos de diferentes edades se concentraban con sus familias o grupos afines en protesta a la aprobación del presupuesto 2021. Sin embargo, en el Congreso el desorden no cesaba. Después de las 15 horas empezaron los enfrentamientos entre policías antidisturbios y enardecidos manifestantes. La policía lanzó bombas con gases lacrimógenos para disolver a estos grupos
que habían causado los destrozos afuera y adentro del Palacio Legislativo. Ya a las 16 horas, el enfrentamiento que inició frente al Congreso se extendió a cercanías de la Plaza de la Constitución, con bombas lacrimógenas por el aire, palos, piedras y otros objetos que caían cerca de la Catedral Metropolitana. Policías y civiles resultaron heridos, producto del enfrentamiento en el centro histórico. Las personas golpeadas fueron asistidas por personal de bomberos voluntarios, bomberos municipales y Cruz Roja Guatemalteca, quienes los trasladaron a los hospitales cercanos. Mientras esos desórdenes ocurrían, en la plaza central, un buen número de personas, por el resguardo de su integridad física, mejor decide retirarse a las 17 horas. Transcurridos algunos minutos de las 17 horas, otro grupo quema una parada del Transmetro, ubicada en la 7ª avenida y 9ª calle de la zona 1 capitalina, dejando pérdidas y daños en esta infraestructura. Pasaban los minutos y la policía trataba de controlar la situación, capturando a varios manifestantes para llevarlos a la torre de tribunales para que rindieran su primera declaración. La Plaza de la Constitución continuaba sin mayores inconvenientes, finalizando la manifestación después de las 18 horas del sábado 21 de noviembre. A las 6 de la tarde, la policía continuaba dispersando a quienes se enfrentaban con ellos en la 8ª avenida. Y al entrar la noche, se utilizó un camión especial que lanzaba agua a presión para retirar a los que causaron los disturbios. Entre las 19 y 20 horas, continuaron las capturas por los alrededores del Congreso, Catedral y Plaza Central, para dejar expeditas las calles del centro histórico. Horas más tarde, en el Ministerio de Gobernación se ofrecía una conferencia de prensa en la que se hacía ver que producto de los disturbios quedaron 24 personas heridas, 37 capturados. También se reportan autopatrullas dañadas y la destrucción de inmuebles públicos y privados. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil informan lo siguiente. Mientras elementos de la Policía Nacional Civil se encontraban en una función de prevención sin portar armas de fuego, para la protección de los derechos de los habitantes, la preservación del orden público y la seguridad ciudadana, así como el resguardo de los edificios públicos y privados, un grupo de personas atentaba a través de actos terroristas, lanzando bombas incendiarias para destruir los edificios del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo, lanzaron piedras y utilizaban armas contra las fuerzas de seguridad civil. Dicha situación amplió otros puntos del país, donde se identificaron grupos ocasionando daños en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Cobán y San Marcos. Deseamos recalcar que el Ministerio de Gobernación, con el objeto de proteger los derechos de las personas a través de la Policía Nacional Civil, realizó un despliegue para prevenir consecuencias mayores. Sin embargo, grupos violentos causaron los daños siguientes: 12 policías lesionados, 12 personas civiles lesionadas, daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de Transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos, 2 unidades de Policía Nacional Civil dañadas. Asimismo, tenemos que reportar que, de acuerdo con lo informado por la Policía Nacional Civil, se detuvo a 37 personas y se condujo a 2 menores de edad que alteraban el orden público, mismos que fueron puestos a disposición de los órganos competentes para determinar su responsabilidad. Es importante expresarles que ya se han planteado las denuncias correspondientes ante el ente que corresponde el encargado de la persecución penal para dar con los responsables de estos hechos. Ya esta mañana, al acudir nuevamente al centro histórico, se pudo observar los daños y por tal razón el Ministerio Público ha informado que realizará las investigaciones pertinentes. Entre los escombros convertidos en basura se observaron hojas membretadas del Congreso, algunas leyes y otros documentos de varias instituciones quemadas en su mayor parte. También se observó lo que quedó del mobiliario, sillas, molinete y puertas de madera, también varios envases de plástico y otros residuos que posteriormente fueron llevados por camiones recolectores de basura de la municipalidad. Agentes de la Policía Nacional Civil se encontraron frente al ingreso principal.
Personal del Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Distrito Metropolitano y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI, iniciaron las diligencias de investigación tras los incidentes ocurridos en el Palacio Legislativo. Según comunicación social del Ministerio Público, las diligencias comenzaron desde el mismo sábado y continuaron este domingo. La institución fue enfática que actuará con base a los indicios recabados y respetando las garantías procesales apegados a la ley. También el presidente de la República ha manifestado que ha planteado el diálogo y que se reunirá con diversos sectores para analizar las modificaciones posibles al presupuesto del 2021, el presupuesto general de ingresos y egresos para el próximo año, mientras que la Cámara de Industria indicó que ha atendido este llamado del mandatario. De la República, Alejandro Yamatei, en su cuenta de Twitter, se pronunció en relación al presupuesto general de la Nación e informó que, previo a recibir el presupuesto del Congreso, me estoy reuniendo con sectores y grupos de la sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten. Además, el gobierno informó que los sectores son académicos, empresarial, religioso, tanques de pensamiento, entre otros. Asimismo, refirió que estos podrían ser una iniciativa de ley que reforme el presupuesto del 2021, pero en el desarrollo del proceso seguirán informando sobre los avances que se tenga. Además, reitera que, como lo dijo en su discurso, el objetivo es hacer la revisión de manera transparente y se sentará a dialogar con todos los que tenga que hacerlo para explicar cualquier duda, porque al final los más afectados seríamos todos los guatemaltecos, reitero. Finalmente, el mandatario guatemalteco indicó lo siguiente: con el presupuesto 2021 menor al anterior, nos planteamos la reducción de gastos de funcionamiento, enfocando esos recursos para la atención de las prioridades del país, además de reducir el déficit fiscal y, como resultado, un menor endeudamiento. En ese sentido, la Cámara de Industria de Guatemala indicó que han atendido el diálogo y están trabajando en propuestas para el presupuesto general de la Nación para el año 2021. Por nuestra parte, hemos atendido el llamado al diálogo y desde ya estamos trabajando y generando propuestas que permitan tener un presupuesto general de la Nación para el año 2021. Por eso siempre hemos dicho desde el primer día de que se tiene que llegar a un diálogo, y por eso hemos visto positiva la apertura que dio el presidente de la República el día de ayer para que podamos trabajar en el proyecto del presupuesto 2021. Finalmente, el mandatario Alejandro Yamatei informó que ha instruido al ministro de Finanzas para que convoque a tanques de pensamiento y a diferentes sectores de la sociedad civil, para que en conjunto puedan hacer un análisis que permita llegar a consensos respecto al presupuesto 2021, en respuesta a las necesidades del país. Así las cosas, la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el grupo de donantes, el G13, emitieron un comunicado sobre la situación política de Guatemala. A continuación verá usted los detalles. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, apoya los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional. En ese sentido, en lo referente al presupuesto para el 2021, el mismo debe asegurar los máximos compromisos del gobierno y del Congreso de la República para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Igualmente, se resalta la voluntad política por propiciar los espacios para el entendimiento ciudadano en momentos de tanta complejidad por el tema mencionado: el COVID-19, los desastres naturales recientes y otros problemas de difícil tratamiento para cualquier gobierno. Respecto a las manifestaciones del sábado, reiteramos que existe un derecho a la protesta, la cual debe ser asegurada absolutamente, pero no existe un derecho al vandalismo. La gobernabilidad y estabilidad del país deben asegurarse. Los gobiernos de notables que no han sido electos por el pueblo son por esencia antidemocráticos y antidemocratizadores. Los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse. Ese es el sentido de la democracia. El grupo de donantes G13 también emitió un comunicado en el cual manifiesta que es particularmente importante que todas las instituciones guatemaltecas dialoguen y trabajen de manera constructiva para fortalecer el Estado de Derecho y para aumentar la prosperidad del país y de sus ciudadanos. Compartimos el respeto al derecho a la expresión pública pacífica garantizado por la Constitución guatemalteca. La gran mayoría de los manifestantes ejercieron pacíficamente su derecho constitucional, pero la expresión de las propias ideas nunca debe convertirse en violencia. Instamos a todos los guatemaltecos a unirse en búsqueda de soluciones concertadas, a abstenerse del lenguaje confrontativo y a aprovechar todas las oportunidades para lograr un diálogo inclusivo.
Vemos positivo el anuncio del presidente Yamatei a iniciar un diálogo amplio y sincero con la sociedad civil y con los líderes empresariales para buscar consensos en los ajustes que sean necesarios en la ejecución del presupuesto 2021. Como países e instituciones internacionales, socios y amigos del pueblo de Guatemala, estamos dispuestos a apoyar el diálogo de cualquier forma posible. Firman Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Unión Europea, Organización de Estados Americanos y Sistema de las Naciones Unidas. Precisamente entrada la noche de este domingo, el gobierno de Guatemala invocaba a la Carta Democrática Interamericana de la OEA tras los sucesos ocurridos. El gobierno de la República de Guatemala informa a la nación que el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ha resuelto invocar el día de hoy la Carta Democrática Interamericana frente a los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días. En efecto, tal como lo señalan los artículos 17 y 18 de la Carta, los actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática en nuestro país, así como el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas de la República. Los actos de violencia sistemática en contra de las instituciones nacionales, de los cuales hemos sido testigos todos los guatemaltecos en los últimos días, no representan formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Por el contrario, dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado. El carácter antidemocrático de sus acciones y la grave amenaza institucional que ellas representan no dejan a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo otro camino que recurrir ante la comunidad internacional para que ésta, a través de los mecanismos regionales apropiados, ofrezca su apoyo a la preservación de la democracia en Guatemala. Es por esto que el presidente ha pedido el día de hoy a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para hacer valer frente a la Carta Democrática Interamericana. El canciller Pedro Brolo está coordinando con la Secretaría General la adopción de medidas que, de acuerdo con lo establecido en la Carta, promuevan el diálogo entre las diversas fuerzas políticas con el único propósito de asegurar el orden democrático y constitucional de nuestro país. En este sentido, el presidente manifiesta su más absoluta apertura a un diálogo inclusivo que permita lograr un entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional. No es sino a través del diálogo y la concertación realizado en el contexto de nuestra institucionalidad democrática que nuestro país podrá superar los desafíos que hoy confronta. La experiencia de nuestra historia nos muestra que cada vez que los guatemaltecos y guatemaltecas hemos apostado por el diálogo y la paz, todos hemos ganado. El país entero ha ganado. Por el contrario, cuando la violencia ha vencido al diálogo, los hijos e hijas de este país han sufrido dolor y consecuencias muy lamentables. No repitamos los errores del pasado. El presidente apuesta por la paz, precisamente es por ello que invoca la Carta Democrática Interamericana. Desde ya, hace un llamado a todas las fuerzas políticas a un diálogo inclusivo que, desarrollándose dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática y apoyado por la OEA, permita superar con éxito los graves desafíos que la presente situación plantea. Ahora los avisos de nuestros patrocinadores de al volver siguen incomunicados varios municipios de Alta Verapaz, Izabal y Quiché. No cambien. Vamos a este tema que ha sido una enorme preocupación para muchos y que continúa en la tensión del norte del país. Inundaciones, derrumbes, pasos obstruidos es lo que se vive en Alta Verapaz como parte de las secuelas de Iota. Agradecemos a nuestro colaborador Oscar Col por la información y las imágenes que compartimos a continuación con todos ustedes. Sin duda, uno de los departamentos más afectados por el impacto de los ciclones ETA y Iota es Alta Verapaz. En estas imágenes que corresponden al sector conocido como Sonté, ruta que conduce de Cobán a Chisec, se puede observar cómo un grupo de personas improvisó balsas para trasladar de un lado a otro sus víveres, pertenencias, personas y hasta motocicletas. Otros prestaron sus lanchas para apoyar en el traslado de estos guatemaltecos que han estado incomunicados por el temporal que azotó este departamento y la región nororiental del país. No, solo 20. Hay que colaborar. Por Dios, muchachos, es una fiesta sobre el agua, muchachos. Por Dios, muchachos. ¿Veía abajo un poco ahorita este día, no?
Más o menos. ¿Verdad? Siempre en la comunidad Sonté, ruta a Chisec, se puede observar el peligro que corrió un motociclista que fue trasladado en una balsa y por un descuido cae al agua. ¡Lo vas a pagar mi moto! ¡Lo vas a pagar mi moto! ¡No estoy jugando con vos! ¡Es aquel vos! ¡Lo vas a pagar mi moto! ¡No estoy jugando con vos! Para evitar que pobladores corrieran más riesgo, fueron trasladados a un albergue en la microrregión Sesuchaj, en Chisec, Alta Verapaz. Ahí se recibió también ayuda humanitaria. Hermanos que están damnificados y nosotros hicimos un centro de acopios acá en la microrregión Sesuchaj para juntar víveres hasta que llega donde lo están más necesitadas las personas. Mientras que en la aldea Las Mercedes, en Chisec, varias casas quedaron totalmente inundadas. Los pobladores perdieron sus pertenencias. Y para colmo de males, en la aldea Semuy, kilómetro 277, ruta a Chisec, las lluvias de hoy provocaron inundaciones y que no hubiera paso en ese sector. Vea usted también el paso que comunica los municipios de San Cristóbal, Verapaz con Uspantán se encuentra totalmente bloqueado por los derrumbes que se han registrado en las últimas horas. Les presentamos este siguiente informe en nuestra nota del día. Nuevamente se registran derrumbes en el Cerro de los Chorros que comunica los departamentos de Alta Verapaz y Quiché. Esto a consecuencia de las lluvias que continúan afectando la región norte del país, el cual no cesa. Sin embargo, son decenas de personas que pasan por el lugar y con ello arriesgan su integridad física. Los deslizamientos son varios a lo largo y ancho de la ruta entre los municipios de San Cristóbal, Verapaz y Uspantán. Cabe señalar que hace años se dio un lamentable suceso en donde fallecieran centenares de personas por un alud de tierra. Por esa razón, las autoridades correspondientes hacen un llamado a los vecinos a no transitar por el sector, por el suelo, ya que está saturado de agua y eso representa un peligro. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. Y el colapso de puentes y carreteras mantienen incomunicados a pobladores de al menos 5 municipios. Los pobladores piden ayuda para no quedarse sin alimentos y provisiones. Incomunicados se encuentran 5 municipios del departamento del Quiché, luego de los daños provocados por las lluvias de las últimas horas. El colapso del puente Río Blanco, ubicado en el municipio de Cunén, provoca que 2 municipios, Uspantán y Chicamán, se encuentren completamente incomunicados. Además, en esta misma ruta existen grandes derrumbes y también desbordamientos de ríos que impiden el paso de vehículos. Aún así, algunas personas a pie arriesgan su vida con el propósito de llegar a su destino. Otro de los puntos que se encuentra colapsado es la carretera de ingreso al municipio de Nevaj y que sirve de acceso hacia Cotzal y Chajul, en donde también la carretera presenta serios daños. Los pobladores de estas comunidades hacen un llamado a las autoridades para que agilicen los trabajos y se pueda habilitar nuevamente el paso por este sector o rutas alternas para evitar quedarse sin alimentos y provisiones. En estos municipios existen varias comunidades que aún se encuentran inundadas, en donde hay viviendas dañadas y muchas personas albergadas. Lamentablemente la ayuda no ha podido llegar debido al colapso de las carreteras. Con imágenes de Rafael Arriola reportó desde Quiché, Oscar Toledo.